Caminaba por las calles mojadas, sus pasos resonaban en el silencio vacío de la noche. Seguía lloviendo, pero no le importaba. La humedad se colaba en su ropa y el frío le helaba hasta los huesos. Esta ciudad había sido su hogar. Ahora era solo un lugar que conocía, pero se había convertido en un extraño. Todo aquí había cambiado de algún modo, y él también. No parece que haya pasado tanto tiempo, pero siente que ya no es la misma persona de antes. Solían decir que el tiempo curaba. Él lo creía. Pensó que podría sobrevivir todos estos años, este rechazo, la pérdida. Pensó que volvería a su ciudad natal y todo sería como antes. Pero algo iba mal. Este lugar ya no le llamaba hogar. No sabía lo que estaba esperando. Tal vez algún tipo de perdón, tal vez una respuesta a las preguntas que le habían estado atormentando todos estos años. Siempre había pensado que volvería aquí cuando tuviera éxito. Cuando el dinero y la fama ya no fueran importantes para él y fuera el hombre que todos habían conocido. Pero ahora era diferente. Pobre, solitario, encorvado por la amargura del pasado. No creía en milagros, no creía en soluciones rápidas. Solo creía en la única pregunta que aún le atormentaba: ¿por qué se había ido ella? La ciudad era como un espejo para él, todos sus errores y fracasos anteriores se reflejaban en cada calle. Y todas esas calles le resultaban familiares, pero ajenas. Las casas familiares, todas aquellas aceras por las que una vez había paseado con ella, ahora todo parecía incoloro. ¿Por qué había vuelto aquí? ¿Para justificarse? ¿Para volver a oír la voz que una vez le dijo: ya no te necesitamos? No lo sabía, pero el regreso era inevitable. Tenía que estar aquí. Porque su pasado aún se cernía sobre él como una sombra insoportable. Mientras pasaba por delante de puertas familiares, intentaba imaginar qué habría pasado si no hubiera perdido su trabajo entonces. Si no hubiera caído tan bajo. Si no hubiera dejado de ser necesario. Pero en estas calles no había vuelta atrás. Así eran las cosas. Perdió su dinero, pero peor aún, perdió su respeto. El respeto que una vez le hizo sentirse importante. El respeto que se había ido por el mismo camino que el amor. Lina. Su nombre sonaba en su cabeza como una vieja cicatriz que nunca sanó. Recordó cómo se habían conocido en esta misma ciudad, cómo su mundo había estado lleno de expectativas y planes. Como sus ojos ardían de ideas y ella siempre estaba a su lado, hermosa y misteriosa. Él la amaba. Y ella le quería a él. Algo así. Había estado seguro de ello hasta que se dio cuenta de que no era a él a quien amaba, sino a lo que él tenía que ofrecerle. No era tan sencillo ni tan bonito como parecía. Él era alguien que podía darle seguridad, no solo amor. Solo se dio cuenta de ello cuando ya era demasiado tarde. La pobreza era lo que le había sucedido. Pero la pobreza no es solo falta de dinero. La pobreza es la falta de gente alrededor. Es la falta de gente que entienda quién eres cuando no tienes nada. Cuando te conviertes en nada, dejan de fijarse en ti. Cuando caes, lo único que te queda eres tú mismo. Se dio cuenta demasiado tarde. Pero ahora es demasiado tarde para que vuelva aquí. ¿Y qué estaba esperando? ¿A encontrar en las viejas calles una respuesta que no está ahí? Se detiene frente a una vieja casa que una vez fue suya. O al menos se lo parecía. Todo ha cambiado. No solo él, sino también ella. No sabía qué hacer a continuación. Pensó que ella le recibiría con amor, pero algo en su interior ya no podía creerlo. ¿Era ella realmente como él la recordaba? ¿O era solo una fantasía? En cualquier caso, estaba aquí y ya no tenía excusas. Se encontró de nuevo en estas calles, entre caras conocidas, entre casas vacías y luces nocturnas. Y ahora, después de todos estos años, se daba cuenta de que era a este regreso al que tendría que enfrentarse, no al hombre que había sido antes, sino al hombre en el que se había convertido. Porque, en realidad, todos esos años no eran más que la preparación para el momento en que tendría que estar frente a él y mirar a los ojos de su vida perdida. Solo le quedaba un oscuro camino por delante. Pero ya no podía dar marcha atrás. Pensó en los días en que Lina había reído a su lado y el mundo le había parecido un lugar diferente. Aquellos recuerdos no eran perfectos, pero eran felices, aunque con un pozo de falsedad que ahora, años después, se hacía más evidente. Se habían conocido cuando todo era posible. Cuando los horizontes se abrían ante él, y el dinero y el éxito parecían compañeros naturales. Siempre estaba más seguro de sí mismo que nunca. Tenía un plan y sabía claramente lo que quería. Entonces era alguien a quien ella admiraba. Lina no era solo la mujer con la que compartía sus noches y sus sueños.
Ella era la encarnación de todo lo que parecía importante. Belleza, sofisticación, atención al detalle. Sabía estar cuando se la necesitaba y desaparecer cuando todo iba según lo previsto. Siempre había cierta ligereza en su relación, incluso en los momentos más difíciles. Con él, se sentía necesaria, importante, aunque ni ella misma se diera cuenta. Eran jóvenes y todo lo que construían parecía seguro. Reían, hacían planes. Planearon un hogar, hijos, un futuro juntos. Pero entonces él no tenía todas las cosas que más tarde se convirtieron en su vida: la duda, el dolor, la desesperación. Entonces no sabía que el éxito y la carrera podían consumir tanta energía que uno podía perder el sentido. Recordaba una vez que estaban sentados en el porche de su casita, bebiendo vino, y Lina, con una sonrisa en la cara, dijo: «Nunca te arrepentirás de haber hecho lo correcto, ¿verdad?». Él se calló entonces, porque lo sabía. Lo que le importaba a ella no era solo lo que hacía, sino lo que le aportaba. Ambos amaban el éxito, pero Lina también se dio cuenta: él no era solo su marido. Era alguien que podía darle todo lo que ella soñaba. Pero con el tiempo, su éxito empezó a pesarle. Y el dinero empezó a parecerle más importante que los sentimientos. No fue así de golpe, sino gradualmente. Cuando empezaron a aparecer en sus vidas nuevos proyectos, ambiciones, los primeros fracasos, él notó que no encontraba suficiente plenitud en ello. Empezó a sentirse cada vez más vacío. Y ese vacío también afectaba a Lina. Seguía siendo tan hermosa y bien peinada como siempre, pero esa sonrisa que solía parecer genuina empezaba a ser diferente. Ya no lo miraba con esa mirada que antes lo había hecho fuerte. Esa mirada estaba ahora llena de expectación, y esa expectación era demasiada. Empezó a trabajar aún más duro, fijándose las metas por las que luchaba y olvidando que lo más importante era el momento de la vida en sí. Perseguía algo que no podía alcanzar. Se obsesionó con la riqueza, el estatus, la sensación de poder, y no se dio cuenta de lo mecánica que se había vuelto su vida. Podía estar sentado en reuniones durante largas horas, resolver problemas que no le llegaban al alma y no sentir ninguna satisfacción. Pero Lina estaba ahí para él. Eso parecía serlo todo. Pero algo en él estaba muriendo. Entonces, cuando su negocio empezó a crecer y a entrar dinero, empezó a mirarla de otra manera. Notó cómo ella dedicaba más tiempo a su pelo, como sus ojos se interesaban más por el mundo exterior que por su estado interior. Ella ya no buscaba hablar de sentimientos, buscaba comprar la próxima marca, un nuevo abrigo de piel, un coche aún más caro. Esas eran sus prioridades. Él no dijo nada, pero poco a poco empezó a intuir que ella no buscaba en él a un hombre, sino a su fiel compañero para formar parte de su rico mundo. Su éxito empezó a resquebrajar su relación. Él dejó de verla como la chica que una vez amó. Ella también empezó a olvidarle. No es que no le quisiera. Pero la relación se había convertido en parte de un juego en lugar de algo real. Y ella no podía estar en desacuerdo con eso. Su mirada se volvió fría como el invierno, y las palabras que solían traer consuelo ahora sonaban como promesas vacías. Cuando miró hacia atrás, ya no pudo encontrar el sentimiento que una vez le había hecho seguir adelante, pasara lo que pasara. Lina ya no era la persona que él conocía. Para ella, él se había convertido en parte de la imagen. Tan parte como su coche caro, como su casa. Todo era importante mientras obtuviera resultados. Pero cuando su negocio empezó a fracasar, cuando el éxito se volvió resbaladizo e inalcanzable, cuando empezó a perder su posición, algo en su relación se derrumbó. Y también se derrumbó. Cuando el dinero empezó a desaparecer y el lugar donde una vez fue un líder seguro de sí mismo se vio amenazado, vio que Lina se volvía diferente. Ella se alejó. Ella no dijo: «Me voy». Simplemente desapareció. Igual que desaparecieron sus éxitos. Todo su amor se había ido. Él no podía entender cómo había sucedido, y lo más importante, ¿por qué? ¿Por qué, cuando todo estaba bien, cuando todo estaba a la vista, ella se había ido tan fácilmente? Con cada año, con cada fracaso, con cada decepción que experimentaba, su visión de aquellos acontecimientos cambiaba. Vio cada vez más que allí no había un verdadero nosotros. Él era necesario porque tenía éxito. Y cuando dejó de tener éxito, su amor desapareció. Como todo lo demás. Intentaba recuperar algo. Intentaba volver al lugar donde todo era brillante, sencillo, vivo. Pero de vuelta en aquella ciudad, en aquellas calles, ya no podía encontrar a la Lina con la que una vez había hecho sus planes. Tampoco podía encontrarse a sí mismo. Ahora estaba en la ciudad vacía y sentía que no había vuelta atrás.
Porque lo único que se puede traer de vuelta es lo que era realmente cierto. Y todo lo demás no es más que un decorado que se monta de maravilla mientras haya algo que mirar. La heroína de su vida se había ido, al igual que todo lo que había conocido. El negocio que una vez le había parecido una fuente de orgullo era ahora una ruina. Sus éxitos, los mismos que parecían eternos, se habían evaporado como la niebla matinal. Perdió su trabajo, perdió su dinero, perdió a los amigos que habían estado a su lado mientras las cosas iban bien. Pero lo peor de todo fue que se perdió a sí mismo. Cuando empezó a darse cuenta de que su vida se había derrumbado, ya era demasiado tarde. Intentó salvar algo, intentó volver a tomar las decisiones que antes le habían dado confianza, pero ya no encontraba fuerzas para seguir adelante. Se estaba acostumbrando al vacío. Y ese vacío envenenaba cada uno de sus pasos. Al mirar a la gente que quedaba, se dio cuenta de que ahora no se parecía en nada a la gente que una vez había estado en un pedestal, nada a la que había sido admirada. Se había convertido en un don nadie. Y él lo sabía. Noches en las que se despertaba sudando frío porque no sabía lo que le esperaba por la mañana. No sabía qué haría, y mucho menos por qué. Cuando todo estaba en su sitio, estaba seguro de que tenía la vida en sus manos. Pero ahora esa vida se había vuelto gris, casi impersonal, como una oficina vacía donde antes había bullido el trabajo, como una habitación de hotel en la que hubiera entrado no para descansar sino para esconderse de todo. Sin propósito, sin esperanza. Era un hombre sin dirección, sin hogar, sin sentido. Y entonces, un día, se despertó y se dio cuenta de que eso era todo. Ya no tenía elección. Debía volver a su ciudad natal. Debe encontrar las respuestas a las preguntas que lo han atormentado todos estos años. Respuestas que nunca se dio a sí mismo cuando tuvo éxito. Respuestas que estaban ocultas en los mismos lugares donde comenzó su vida, donde conoció a Lina, donde cometió los mismos errores que le llevaron a la perdición. No sabía lo que encontraría. Pero sentía que ya no le quedaba camino por recorrer. Subió al coche sin mirar atrás. El paisaje por la ventanilla cambiaba, pero sus pensamientos seguían siendo los mismos. Intentaba averiguar qué había ocurrido realmente. ¿Por qué, cuando estaba arriba, su vida parecía perfecta, pero en cuanto cayó, todo desapareció? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaban las personas que le habían colgado palabras de lealtad y amistad al oído? Recordaba sus caras, pero ya no importaban. Todo desapareció tan rápido que apenas tuvo tiempo de darse cuenta. Nada volvería jamás. Era un extraño en su tierra natal. Al entrar en la ciudad, se le estrujó el corazón. Era la misma ciudad, pero ya no era su hogar. Ahora estaba llena de caras extranjeras. Los edificios que antes parecían robustos ahora parecían abandonados. Las viejas tiendas, los cafés, todo parecía un decorado de otra época. Y de repente se dio cuenta de que no era la ciudad la que había cambiado. Era él quien había cambiado. Él, el mismo hombre que una vez había sido dueño de todo este mundo, ahora formaba parte del vacío. Ahora esta ciudad era como él, ajena, carente de vida. Pasó por delante del viejo apartamento. Era igual que en sus recuerdos. Todo era igual que entonces. Excepto que ahora no sabía cómo sentirse. No sabía qué hacer. Esperaba ver, sentir algo que le recordara su pasado, que le ayudara a volver a ser quien era. Pero no había nada de eso. Solo vacío. Salió del coche, se paró bajo las ventanas y pensó. No había vuelta atrás en su vida. Todo estaba decidido desde hacía mucho tiempo. Aquí era un extraño. ¿Y Lina? ¿Dónde estaba? Recordaba su cara, su sonrisa, sus ojos, pero ahora todo parecía una ilusión lejana. A través del viento que le helaba la cara, recordó los días en que habían planeado el futuro, construido sueños. Estaba seguro de que sería exactamente como lo habían soñado. Había estado seguro hasta que empezó a perder. Hasta que empezó a perder todo lo que apreciaba. Todo lo que antes parecía importante ahora se había convertido en polvo. Entró en la entrada donde una vez había vivido. Sus pasos resonaron, como si esta casa ya no le conociera. Como si fuera un extraño. Tomó el ascensor hasta la planta derecha y se quedó de pie frente a la puerta, preguntándose qué hacer. No sabía qué encontraría allí. Tal vez ella ya no estaba allí. O era completamente diferente. O podía ser la misma. Era difícil de imaginar. Nunca antes había sentido tal pesadez en el pecho. Vio su vida frente a él, que había transcurrido tan infructuosamente por el camino que él mismo había elegido. Y aunque en el fondo de su mente albergaba la esperanza de encontrar las respuestas a todo, ya se había dado cuenta. Las respuestas podrían no ser las que él esperaba.
Esta ciudad, estos muros, esta gente, nada de eso importaba ahora. Ya no era el hombre que había conocido en este lugar. Era un extraño, y tal vez para siempre. Cuando la puerta se abrió y Lina se plantó ante él, supo inmediatamente que todo había cambiado. Ella también había cambiado. Sus ojos ya no brillaban como antes. Ahora ambos eran extraños el uno para el otro. Pero había algo diferente en esa mirada, algo que le hizo sentir de nuevo el dolor de lo que había perdido. Cuando la puerta se abrió, la vio. A Lina. La misma Lina que una vez había sido el centro de su mundo. Estaba de pie en el umbral, vestida con el mismo estilo que él recordaba, con una leve sonrisa. Todo era casi exactamente igual que antes. Su pelo, sus ojos, su costumbre de levantar ligeramente las cejas cuando algo le sorprendía. Todo parecía como si los años no hubieran pasado, como si pudiera volver a una época en la que eran jóvenes y estaban llenos de sueños. Pero cuando sus miradas se encontraron, supo inmediatamente que ella no era la misma. Notó en sus ojos una mirada ajena, como si sus pensamientos estuvieran en otra parte. No era la misma mirada que antes era tan fácil de leer. No era solo fría, era algo más. El tipo de frialdad que era difícil de ocultar, como si ella estuviera tratando de ser cortés, pero su corazón se había ido hace mucho tiempo. Sintió que todo había cambiado, y no era solo su sensación interior. Estaba en el aire, en cada gesto de ella, en su tono, en su forma de hablar. Ella le invitó a entrar y él lo hizo, pero a cada paso en el apartamento él percibía que ella ocultaba algo importante. Lo notó en sus manos, que temblaban mientras servía el té, notó cómo su rostro palidecía ligeramente cuando le miraba y cómo, por un momento, apartaba la mirada como si tratara de no mostrar su ansiedad. Él se sentó, y ella se sentó frente a él, intentando entablar conversación como viejos conocidos, pero había entre ellos un muro de silencio infranqueable. Silencioso, pero tan pesado. Podría haber continuado la conversación, preguntar qué había pasado en estos años, qué había cambiado, pero sus preguntas se atascaban en la garganta. No sabía por dónde empezar. Y no sabía si había algo que aprender. Así pasaron unos minutos. Todo era como en los viejos tiempos, pero también había algo completamente extraño que le inquietaba. Empezó a notar cosas a las que antes no había prestado atención. Como la forma en que ella evitaba su mirada. Cuando sus ojos se encontraban, ella desviaba inmediatamente la mirada hacia la ventana o hacia la taza que tenía en las manos. O la forma en que apretaba ligeramente los labios cuando él decía algo sobre el pasado. No era la misma conversación que habían tenido antes. Todo estaba dispuesto como si ambos ocultaran algo de lo que no se atrevían a hablar. Y entonces, como un relámpago, cayó en la cuenta. Ella no era la mujer que él conocía. Todo había cambiado. Empezó a darse cuenta de que toda su vida era como un escenario en el que cada uno representaba un papel diferente. El papel del hombre cariñoso, el papel de la mujer cariñosa. Pero ahora veía que debajo de esos papeles había otras personas. Ella no podía ser quien él recordaba. Ahora no había sinceridad en sus ojos, ni la calidez que él había conocido. Sintió que se le apretaba el corazón al darse cuenta de que su vida no era solo el brillo exterior que ella había creado con tanto esmero, sino algo mucho más oscuro. No sabía qué era, pero había algo que se escondía detrás de su sonrisa, detrás de sus bellas palabras. Sintió que ella ocultaba algo importante. Y durante todo el tiempo que estuvieron hablando, su rostro permaneció firme, pero sus ojos no podían ocultar ese vacío. Lina ya no era la mujer que una vez le había saludado con una mirada ardiente y le había hecho creer que su amor era lo único que importaba. Todo había cambiado, y algo en su alma se había desvanecido hacía tiempo. No sabía que se escondía exactamente detrás de aquella frialdad, detrás de aquellas máscaras. Pero sí sabía una cosa, lo que conocía de ella era ahora una ilusión. De repente se dio cuenta de que ninguna de sus noches, ninguno de sus paseos, había sido real. Todo lo que antes le había parecido importante ahora le parecía vacío, engañoso, ficticio. Tal vez él mismo formaba parte del juego, al no darse cuenta de que la vida de ella iba en otra dirección. Pero, ¿qué ocultaba exactamente? Era una pregunta que no podía olvidar. ¿Por qué Lina no podía mirarle a los ojos como solía hacer? ¿Por qué sus palabras estaban llenas de pausas invisibles? Sintió que no solo quería mantener las distancias, sino que guardaba algo. Algo que no debía salir a la luz. Y empezó a darse cuenta de que su silencio no era solo un intento de ocultar su dolor. Era algo más profundo, algo que ocultaba a todo el mundo, quizá incluso a sí misma. Intentó ordenar sus pensamientos, tratando de decidir qué haría a continuación. Tenía que averiguar qué había pasado.
Tenía que averiguar lo que ella ocultaba. Pero ni siquiera él sabía qué buscar. Había creído conocerla de verdad, pero ahora le parecía imposible. Todo lo que había parecido verdad se había hecho añicos. No solo le habían engañado. Había formado parte de la ilusión que ella había creado, y ahora que la ilusión se había desmoronado, le quedaba esa sensación, una sensación de vacío que no le abandonaba. Entonces se dio cuenta de que tal vez ella no le ocultaba nada. Quizás se ocultaba algo a sí misma. Se sentó en la habitación vacía donde una vez estuvo su vida. La misma vida que habían construido sobre el éxito y la riqueza. Mirando por la ventana a la misma calle donde una vez cada paso estaba lleno de confianza y significado. Él había estado confiado entonces, seguro de que el dinero, el estatus y el poder podían resolverlo todo. Pensaba que Lina y él eran como dos mitades de un mismo todo, donde el éxito de él era el éxito de ella, donde el impulso de ella por mejorar era el impulso de él. Pero ahora, sentado en este silencio, con los ojos vacíos y pensando, de repente se dio cuenta de lo lejos que había estado de la realidad. Todos esos años persiguiendo el dinero, las alturas y el poder, había olvidado lo más importante, no había visto a Lina. Vio su reflejo en su éxito. La admiraba por su aspecto, por cómo sabía estar a su lado en el momento oportuno, por cómo destacaba sus logros. Pero no vio lo que había dentro. Y ahora que ella se había ido, cuando sus éxitos resultaron ser nada, se dio cuenta de que todo había sido una farsa. Intentó recordar los momentos en que habían sido felices. Pero ahora, con cada nuevo recuerdo, lo tenía más claro, su relación era más bien un trato. Él era su oportunidad, y ella su cara, su joya. Y ambos lo sabían. Todo lo que parecía real resultaba ser una ilusión creada por ellos mismos. Empezó a preguntarse, ¿por qué se había ido? ¿Le quería de verdad? ¿O amaba su éxito, su dinero, su posición? Cuando estaban juntos, él pensaba que eso era exactamente lo que tenían, amor verdadero, afecto verdadero. Pero ahora todo parecía una farsa. Él ya no era alguien que pudiera ofrecerle ese mundo exterior que tanto la había atraído. Recordaba cómo le miraba cuando firmaba contratos importantes, cómo sus ojos se llenaban de orgullo. Pensaba que era por él, por su futuro. Pero ahora que todo se desmoronaba, se dio cuenta, no era orgullo por él. Era orgullo de estar cerca de alguien que podía darle todo lo que ella quería. Era el orgullo de un estatus que ella consideraba importante. Y ahora que ese estatus había desaparecido, ella también. Intentó averiguar dónde empezaba el abismo que los separaba. ¿Realmente se trataba solo de dinero? Sus sentimientos dependían del dinero que él ganara, del coche que condujera o de la casa que tuviera. ¿O había algo más? Quizá ella también estaba tan perdida como él en ese mundo en el que todos juzgaban a los demás por su aspecto, por lo que podían dar, por lo que tenían que ofrecer. Pero cuanto más pensaba, más se daba cuenta de que su marcha no se debía solo al dinero. Era algo más profundo. Cuando echó la vista atrás, se dio cuenta de que su deseo de tener éxito le había distraído de lo realmente importante. Pensó que si tenía mucho dinero, podría protegerlos a ambos, proporcionarles una vida mejor, alejar todo lo malo. Pero nunca pensó en lo que realmente se necesitaba para estar cerca de un hombre. Pensaba que el dinero podía comprar el amor, pero no se daba cuenta de que solo sustituía a lo que debería haber habido en su relación: confianza, sinceridad, afecto profundo. Todo eso desapareció en cuanto su vida empezó a girar en torno a números y balances. Ahora no sabía qué hacer con esa constatación. Intentó buscar excusas para sí mismo, intentó creer que ella simplemente no se daba cuenta de lo que había perdido, que se había marchado porque no podía entender que el amor y la atención eran más importantes que todos los bienes materiales. Pero en el fondo, él sabía la verdad. Sabía que ella se iba porque el mundo que habían construido estaba vacío. Su amor se basaba en algo superficial, en adornos externos que desaparecían en cuanto su relación se enfrentaba a la realidad. Recordó sus conversaciones, aquellos momentos en los que los dos se habían sentado juntos a hablar del futuro. Intentó recordar cómo se habían sentido entonces, qué habían pensado. Recordó sus palabras, como ella había dicho que la felicidad no tenía que ver con el dinero, sino con algo más. Pero ahora que estaba solo, se dio cuenta de que no solo había perdido dinero y poder. La había perdido a ella. Y en algún momento, se había perdido a sí mismo. Todos esos años había intentado mantener el éxito, demostrarse a sí mismo y a ella que podía valer la pena. ¿Pero ahora qué? Estaba destrozado, y sus sentimientos por Lina parecían tan vacíos como todo lo que le rodeaba. Ya no podía creer en los sentimientos que una vez había confundido con amor. Se dio cuenta de que todo era una reacción a su aspecto,
a la forma en que ella le miraba cuando tenía éxito. Pero no había nada real, nada más que promesas vacías y deseos que se escondían tras el brillo. Ahora que no había dinero, ahora que no había éxito, se dio cuenta de que en realidad había perdido más de lo que podía imaginar. No solo la había perdido a ella. Se había perdido a sí mismo. No sabía quién era ahora, qué necesitaba, a dónde ir. No sabía lo que era la verdadera felicidad. En su vida, como en la de Lina, no existía el amor verdadero, solo lo que ambos podían darse mientras duraba el intercambio. Ahora solo le quedaba una cosa por hacer: intentar encontrar respuestas. ¿Pero qué respuestas podía encontrar cuando todo en lo que creía resultaba ser mentira? Estaban sentados en el mismo porche donde empezó todo. La misma casa, la misma tarde en la que habían hablado del futuro, hecho planes, seguros de que ese mundo era su mundo. Ahora ese mundo parecía tan lejano y ajeno. Podía sentirlo en su mirada, en su voz, en la forma en que callaba cuando él pronunciaba palabras que no podían cambiar nada. Ambos lo sabían, no volverían a aquella época, no restaurarían los sentimientos que una vez habían parecido eternos. Todo estaba arruinado. Lina lo miró, pero sus ojos carecían de la pasión, del interés que una vez había llenado cada una de sus conversaciones. Ella se había convertido en una sombra de sí misma, y él se había convertido en una sombra de lo que una vez fue. Todo lo que había sido real entre ellos había perdido su fuerza. Lo que creían que eran los cimientos ahora parecía arena que se había esparcido entre sus manos. Y esa arena se la llevó el viento, junto con sus mejores años, sus sueños, su amor. Todo lo que habían creado estaba condenado a la destrucción porque habían empezado a construirlo no sobre sentimientos reales, sino sobre ideas falsas sobre sí mismos y sobre la vida. No sabía qué hacer con lo que le quedaba. En su corazón había lugar para los remordimientos, para las preguntas sin respuesta. Había intentado entender por qué se había ido, pero ahora tenía claro que su marcha no se debía solo a que él hubiera perdido dinero. Era mucho más complicado y doloroso. Era el reconocimiento de que ambos vivían en un mundo que se habían creado para ocultar sus vacíos interiores. Y cuando ese mundo se derrumbó, ambos se dieron cuenta de que no se habían perdido el uno al otro por dinero. Se perdieron el uno al otro porque ocultaban sus verdaderos sentimientos, sus verdaderos miedos. Y esos miedos eran más fuertes que cualquier otra cosa. Se levantó de la silla y se acercó a la ventana. El viento agitaba ligeramente las cortinas y sintió que todo ese tiempo pasaba de largo. Su vida, como la de ella, había estado llena de acontecimientos, personas, promesas, pero nada de eso importaba si no había verdad en el fondo. Se dio cuenta de que era igual que ella. Él también había estado ocultando sus verdaderos sentimientos. Había escondido su debilidad detrás del dinero, detrás del éxito, detrás de esta fachada temporal. Pero ahora, frente a ella, se dio cuenta de que no importaba cuánto dinero ganaras, ni cuáles fueran tus logros, si no estabas a la altura de lo que realmente importaba. Ella estaba allí para él, pero había un muro entre ellos. No era solo el silencio, sino la comprensión de que no había vuelta atrás. Podría haber dicho algo, intentar encontrar las palabras para explicárselo, dar un paso hacia ella, pero sabía que esas palabras no cambiarían nada. Sabía que ahora cada uno tenía su propia vida, sus propios errores y sus propias pérdidas. Y lo más importante, ambos se dieron cuenta de que no podían continuar en el mundo que habían creado para sí mismos. Ese mundo estaba roto. Había sido destruido hacía mucho tiempo, incluso antes de que se dieran cuenta. Él la miró. Ella seguía siendo importante para él, pero ahora sabía que no podía traerla de vuelta, al igual que no podía traer de vuelta todo lo que se había ido. Se dio cuenta de que esta ruptura era inevitable. Él y ella iban por el mismo camino, sin darse cuenta de que todo se desmoronaba bajo sus pies. Y ahora eran los dos los que tenían que seguir adelante, a pesar de toda esta pérdida. Se volvió, dio un paso hacia la puerta, y por un momento tuvo la idea de que tal vez todo esto era para que se diera cuenta de que todo lo que tenía era una ilusión. Todo lo que tanto le había costado construir no era lo que debía mantenerlo unido. Estaba preparado para dejarlo todo atrás, a ella, esta casa y la imagen de sí mismo de la que estaba tan orgulloso. Estaba dispuesto a seguir adelante, sin saber lo que le esperaba. Pero sabía una cosa: si no daba ese paso, se quedaría anclado en el pasado. La miró por última vez, pero su mirada ya no era la misma. Estaba dispuesta a dejarle marchar, igual que él estaba dispuesto a dejarla marchar a ella. Ambos sabían que no podían volver a ese mundo. Ese mundo ya no existía para ellos. Y aunque ambos sintieron dolor, se dieron cuenta de que era el dolor del hecho de que el tiempo no podía volver, de que su pasado se había perdido para siempre. Salió por la puerta,
y el aire exterior era fresco y fresco. Respiró hondo, sintiendo que con cada paso se desprendía de todo lo que era. Todo lo que una vez pensó que era importante ahora carecía de importancia. Estaba listo para avanzar. Sin saber qué le esperaba más allá del horizonte, pero sabiendo a ciencia cierta que no podía quedarse en el lugar donde todo había empezado a desmoronarse. Se iba, pero ya no era el mismo de antes. Era una persona diferente. Y tal vez eso era lo mejor que podía hacer, dejarlo todo atrás y empezar a buscar respuestas en lo que quedaba. En el vacío que había dentro de él, pero que ahora le parecía menos aterrador que las ilusiones en las que había vivido todos estos años. Y cuando se fue, había silencio en el aire, y las preguntas que no tenían respuesta seguían colgando entre ellos.